Jamás pensé que descubriría que mi propio hijo había falsificado mi firma para comprarle un coche de lujo a su suegro. Pero eso fue exactamente lo que pasó en febrero de 2021, cuando recibí aquella llamada del banco que cambiaría mi vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Miguel Ángel Moreno Torres, tengo 63 años, y durante toda mi vida me he considerado un hombre trabajador, honesto y, sobre todo, un padre dedicado. Construí mi patrimonio ladrillo a ladrillo, ahorrando cada euro que ganaba como ingeniero civil en obras por toda España. Tengo 3 apartamentos en el barrio de Salamanca, en Madrid, una cuenta de ahorros con más de 400.000 euros y acciones que me generaban buenos dividendos. Todo ese esfuerzo, todos esos años de sacrificio, los hice pensando en dejarle un legado digno a mi único hijo, Javier. Javier Moreno Ruiz tiene 35 años. Siempre fue un chico inteligente, carismático, con facilidad para las ventas. Consiguió un buen trabajo como gerente comercial en una empresa de tecnología, ganaba unos 3.500 euros al mes, se casó con Patricia Álvarez Navarro en 2017 y tuvieron una hija preciosa, Sofía, que en 2021 tenía apenas 3 años. Yo adoraba a esa niña. Era mi única nieta y la luz de mis ojos. Mi esposa Elena falleció en 2018 de cáncer. Desde entonces, Javier era todo lo que me quedaba de familia cercana. Sí, tengo una sobrina, Laura, hija de mi hermana fallecida, que es abogada y con quien mantengo buena relación. Pero Javier era mi hijo, mi sangre, la persona en quien más confiaba en este mundo, o al menos eso creía. Todo comenzó el martes 9 de febrero de 2021. Eran las 10:30 de la mañana. Recuerdo la hora exacta, porque estaba tomando mi café en la terraza de mi apartamento en la calle Velázquez, disfrutando del sol invernal de Madrid y leyendo el periódico, cuando sonó mi teléfono móvil. «¿Señor Moreno Torres?», preguntó una voz femenina al otro lado. «Sí, soy yo», respondí sin darle mayor importancia. «Le hablo de Banco Santander. Soy Isabel Romero, del Departamento de Recuperaciones. La llamo porque tiene 3 mensualidades atrasadas de un financiamiento automotriz por valor de 45.000 euros. Las cuotas de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021 están sin pagar, lo que suma 1.485 euros en mora. Se me cayó la taza de café de las manos, literalmente. El líquido caliente se derramó sobre el periódico y la mesa, pero no me moví. Me quedé paralizado, con el teléfono pegado a la oreja. «Perdone, señorita», dije con voz temblorosa. «Debe haber un error. Yo no he financiado ningún coche. Ni siquiera tengo coche propio. Uso el metro y taxis para moverme por Madrid». Hubo un silencio al otro lado. Escuché el sonido de teclas de ordenador. «Señor Moreno, aquí tengo el contrato firmado por usted el 15 de diciembre de 2020. Es un Mercedes clase E modelo 2020 por valor de 52.000 euros. Dio una entrada de 7.000 euros y financió 45.000 euros a 60 meses con un interés del 4,65%. La mensualidad es de 495 euros. «¡Imposible!», casi grité. «Yo no he firmado nada. No he ido a ninguna concesionaria. Esto tiene que ser un error del sistema o una suplantación de identidad. Señor Moreno, entiendo su sorpresa, pero aquí aparece su firma, su DNI número 28.445.672K, su dirección en calle Velázquez 89, tercero B, y el vehículo está registrado a nombre de...». Hizo una pausa. «Ricardo Álvarez Soto, con domicilio en Leganés. ¿Conoce usted a esta persona?». El mundo se detuvo. Ricardo Álvarez Soto. Ese nombre lo conocía perfectamente. Era el padre de Patricia, mi nuera, el sogro de mi hijo Javier, un hombre de 58 años que trabajaba como administrativo en el ayuntamiento de Leganés y con quien había compartido algunas comidas familiares. No era mal tipo, pero tampoco teníamos una relación cercana. ¿Por qué demonios habría un coche a su nombre financiado supuestamente por mí? Sí lo conozco.
murmuré, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir descontroladamente. Es el padre de la esposa de mi hijo. Entiendo. Mire, señor Moreno, voy a enviarle por correo electrónico todos los documentos del contrato para que los revise. Es probable que necesitemos que venga a la sucursal para aclarar esta situación. Si efectivamente no firmó usted estos documentos, estaríamos ante un caso de fraude que tendríamos que reportar a las autoridades. Por favor, envíeme todo inmediatamente. Mi correo es miguelmoreno92158@gmail.com. Lo haré en los próximos 5 minutos. Y señor Moreno, lamento mucho esta situación. Cualquier cosa, puede contactarme al número de extensión que le enviaré en el email. Colgué el teléfono con la mano temblando. Me senté en la silla de la terraza, mirando el café derramado sin verlo realmente. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, intentando encontrar una explicación lógica a todo esto. Ricardo Álvarez, un Mercedes de 52.000 euros, mi firma falsificada. Y entonces, como un relámpago, empezaron a llegar las piezas del rompecabezas. Recordé que en noviembre de 2020, Javier había venido a mi casa para ayudarme a ordenar papeles. Dijo que Patricia le había pedido que organizara mejor sus documentos importantes después de que un amigo suyo hubiera tenido problemas con un robo en casa. Yo, confiado, le mostré dónde guardaba mis documentos: DNI, pasaporte, escrituras de los apartamentos, estados de cuenta bancarios. Incluso le di la llave de mi caja fuerte del despacho. «Papá, déjame hacer copias de tus documentos importantes por si acaso», me había dicho. «Así, si te pasa algo, yo tengo todo organizado y puedo ayudarte rápidamente». Qué ingenuo fui. Qué estúpido. Mi ordenador emitió el sonido de entrada de correo electrónico. Con las manos aún temblando, entré a mi bandeja de entrada. Ahí estaba, el email del Banco Santander con 5 archivos adjuntos en PDF. Abrí el primero: contrato de financiamiento automotriz. Fecha: 15 de diciembre de 2020. Cliente: Miguel Ángel Moreno Torres. DNI: 28.845.072K. Domicilio: calle Velázquez 89, 3B, Madrid. Vehículo: Mercedes-Benz clase E220D, color gris oscuro, año 2020. Valor total: 52.000 euros. Entrada: 7.000 euros, pagados en efectivo. Financiamiento: 45.000 euros a 60 meses, tasa de interés 4,5% anual. Cuota mensual 495 euros. Usuario del vehículo: Ricardo Álvarez Soto. Seguí bajando por el documento hasta llegar a la página de firmas, y ahí estaba, mi firma. O mejor dicho, una falsificación bastante convincente de mi firma. Al lado un sello que decía verificado Mercedes-Benz Madrid Centro, concesionario oficial. Abrí el segundo archivo, copia de mi DNI. Era una fotografía de mi documento real, el que guardaba en la caja fuerte de mi despacho. El tercer archivo, comprobante de domicilio. Era una factura de luz de mi apartamento de octubre de 2020. El cuarto, declaración jurada firmada donde supuestamente yo autorizaba que el vehículo fuera utilizado por un tercero, Ricardo Álvarez Soto, por razones de comodidad familiar. El quinto, fotografías del Mercedes gris oscuro estacionado frente a una casa en Leganés que reconocí inmediatamente. Era la casa de Ricardo y su esposa Dolores. Me levanté de la silla tan bruscamente que casi la tiro. Entré a mi despacho, abrí la caja fuerte con dedos temblorosos. Revisé todos mis documentos. Mi DNI estaba ahí, pero había otra copia. Javier había hecho fotografías o escaneados cuando vino en noviembre. Miré el calendario. Estábamos a 9 de febrero de 2021. El supuesto contrato se había firmado el 15 de diciembre de 2020, casi 2 meses atrás. Recordé que durante las fiestas de Navidad, Javier y Patricia me habían visitado junto con Sofía. Fue el 24 de diciembre. Cenamos juntos, intercambiamos regalos, y recuerdo que Javier estaba extrañamente nervioso. En ese momento pensé que era por el estrés del trabajo o por los preparativos navideños. Ahora me doy cuenta de que ya había cometido el fraude y probablemente estaba esperando que yo no me diera cuenta. Y lo peor de todo, durante esa cena, Ricardo y su esposa también vinieron. Fue idea de Patricia unir a las dos familias.
Ricardo estaba especialmente contento esa noche. Recuerdo que me dijo: «Miguel Ángel, este ha sido el mejor año de mi vida. Mi yerno me ha dado el regalo más maravilloso que cualquier hombre podría pedir». En ese momento, pensé que se refería a mi nieta Sofía o a algún detalle que Javier le había dado. Nunca imaginé que se refería a un Mercedes de 52.000 euros, financiado con mi nombre falsificado. Me senté en el sofá de mi sala, con los documentos impresos en mis manos, y por primera vez en muchos años sentí que iba a llorar. No de tristeza, sino de rabia impotente. Mi propio hijo, mi única familia. El chico al que crié, eduqué, a quien pagué universidad privada, a quien ayudé con la entrada de su primer apartamento, a quien di 15.000 euros cuando nació Sofía para los gastos del bebé. Ese mismo hijo me había traicionado de la manera más vil posible. Había falsificado mi firma. Había usado mis documentos sin mi permiso. Había puesto una deuda de 45.000 euros a mi nombre para comprarle un coche de lujo a su suegro. ¿Por qué? Esa era la pregunta que me atormentaba. ¿Por qué lo había hecho? Si necesitaba dinero, podría habérmelo pedido. Yo siempre había sido generoso con él. Si quería impresionar a sus suegros, había 1000 maneras de hacerlo sin recurrir al fraude. Tan poca consideración tenía por mí. Tomé mi teléfono móvil y busqué el número de Javier. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. Necesitaba respuestas. Necesitaba escuchar de su propia boca qué demonios había pasado por su mente para hacer algo así. Marqué. 1 tono. 2 tonos. 3 tonos. «Papá», contestó Javier con voz alegre. «Qué sorpresa, casi nunca me llamas a esta hora. ¿Todo bien?» Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no gritarle inmediatamente. «Javier, necesito que vengas a mi casa ahora mismo», dije con voz tensa. «Es urgente». «¿Ahora?» «Papá, estoy en el trabajo. Tengo una reunión importante en media hora con...» «Ahora, Javier», interrumpí, sin poder contener más el temblor en mi voz. «O vienes ahora mismo a mi casa, o voy yo a tu oficina y montamos la escena ahí delante de todos tus compañeros. Tú eliges». Hubo un silencio largo al otro lado. ¿Qué pasa, papá? Me estás asustando. En media hora en mi casa. Calle Velázquez. No llegues tarde. Colgué antes de que pudiera responder. Esos 30 minutos de espera fueron los más largos de mi vida. Esos 30 minutos de espera fueron una agonía. Caminaba de un lado a otro de mi sala, con los documentos del banco en la mano, ensayando mentalmente lo que le diría a Javier. ¿Cómo confrontas a tu propio hijo por un fraude? ¿Cómo miras a los ojos a la persona que trajiste al mundo y le preguntas por qué te traicionó? A las 11:47 de la mañana, escuché el timbre de la puerta. Respiré profundamente, intentando controlar la rabia que sentía en el pecho, y abrí. Javier estaba ahí, con su traje gris de oficina, corbata azul perfectamente anudada, maletín en mano. Se veía como siempre, el ejecutivo exitoso, el yerno perfecto, el padre ejemplar. Pero ahora, viéndolo frente a mí, solo podía ver a un extraño, un desconocido que compartía mi apellido y mi sangre, pero que acababa de destruir décadas de confianza en cuestión de minutos. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó con preocupación genuina en la voz. «Me asusté mucho con tu llamada. ¿Estás enfermo? ¿Pasó algo?». No respondí. Simplemente di media vuelta y caminé hacia el salón. Él me siguió, cerrando la puerta tras de sí. «Siéntate», ordené señalando el sofá. «Papá, me estás preocupando de verdad». «¿Qué? He dicho que te sientes», exploté alzando la voz de una manera que nunca había hecho con él. Javier palideció. Se sentó lentamente en el sofá, dejando su maletín a un lado. Yo me quedé de pie frente a él, con los documentos en la mano. «Me llamaron del Banco Santander esta mañana», dije con voz controlada pero temblorosa. «Al parecer tengo 3 mensualidades atrasadas de un financiamiento automotriz por 45.000 euros. Vi cómo el color desaparecía completamente de su rostro. Sus ojos se abrieron ligeramente y por un segundo su boca se entreabrió como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido.
¿No tienes nada que decir?, pregunté. Yo no sé de qué hablas, papá, tartamudeó. Debe ser un error del banco. Ya sabes cómo son estos sistemas. Siempre hay confusiones con los... No me tomes por idiota, Javier, grité arrojando los documentos sobre la mesa de centro frente a él. Ahí está todo. El contrato firmado con mi nombre, copia de mi DNI, mi comprobante de domicilio y el nombre del beneficiario del vehículo. Ricardo Álvarez Soto, tu maldito suegro. Javier miraba los papeles sin atreverse a tocarlos, como si fueran serpientes venenosas. Papá, ¿yo puedo explicar? Entonces explica, rugí. Explícame cómo tu suegro está conduciendo un Mercedes de 52.000 euros, financiado con mi nombre. Explícame cómo mi firma aparece en un contrato que yo nunca firmé. Explícame cómo tienes copias de mi documentación personal. Javier se llevó las manos a la cara. Sus hombros empezaron a temblar. Durante un momento pensé que iba a llorar, que iba a derrumbarse y confesarlo todo. Pero cuando apartó las manos y me miró, no había lágrimas en sus ojos. Había desesperación, sí, pero también había algo más. Había cálculo. Había un hombre pensando rápidamente cómo salir de esta situación. Papá, fue solo para ayudar a Ricardo, dijo finalmente con voz suplicante. Él ha sido tan bueno conmigo desde que me casé con Patricia. Me trató como a un hijo cuando mamá murió y tú estabas tan distante. Necesitaba un coche nuevo porque el suyo se averió y... No me vengas con ese cuento, interrumpí. Si querías ayudar a tu suegro, usas tu propio crédito, tu propio dinero. No falsificas mi firma. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Esto es un delito federal. Falsificación de documentos. Fraude. No es tan grave, papá, se defendió Javier levantándose del sofá. Yo iba a pagar las cuotas, te lo juro, solo que estos últimos meses han sido difíciles en el trabajo y... ¿Que no es tan grave?, repetí, incrédulo. Javier, hay 45.000 euros de deuda a mi nombre. Si no se paga, afecta mi historial crediticio, mi patrimonio. ¿Y tú dices que no es grave? Yo iba a pagarlo todo, insistió. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Iba a decirte de verdad, pero sabía que te ibas a molestar y... ¿Que me iba a molestar?, lo interrumpí con una risa amarga. Javier, me has robado, has falsificado mi firma, has usado mis documentos sin permiso, has puesto mi nombre en un contrato sin mi consentimiento. Que esto va mucho más allá de molestarme. No te he robado, gritó él también. Eres mi padre. Todo lo que tienes algún día será mío de todas formas. Solo adelanté un poco las cosas. Ricardo necesitaba ese coche, y tú tienes tanto dinero que ni siquiera lo usas. Vives solo en este apartamento enorme, tienes otros 2 apartamentos alquilados que te generan 2.500 euros al mes, tienes ahorros, acciones. No te iba a hacer falta. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. Repite eso, dije en voz baja. Repite lo que acabas de decir. Javier se dio cuenta de su error. Intentó retractarse. No quise decir eso. Papá, lo siento. Estoy nervioso y... Dijiste que todo lo que tengo algún día será tuyo de todas formas. Repetí sus palabras. Dijiste que adelantaste un poco las cosas. Así que esto no fue un impulso, ¿verdad? Esto fue calculado, premeditado. Papá, por favor. ¿Cuándo planeaste esto?, le pregunté. ¿Cuándo decidiste robarme? No te robé. Responde la pregunta, grité. ¿Cuándo lo planeaste? Javier se dejó caer de nuevo en el sofá, derrotado. En octubre de 2020, murmuró. Ricardo mencionó que su coche se había averiado definitivamente y que necesitaba uno nuevo para ir al trabajo. Patricia me sugirió que le ayudáramos a conseguir uno, pero yo no tenía el dinero. Mi crédito ya estaba al límite porque habíamos comprado muebles nuevos para la casa. Entonces recordé que tú guardabas todos tus documentos en la caja fuerte del despacho. Y pensé que si tú no ibas a usar tu crédito, entonces inventaste esa excusa de organizar papeles por seguridad para acceder a mis documentos. Completé sintiendo náuseas.
Viniste a mi casa en noviembre, fingiste preocupación por mi bienestar, y mientras yo confiaba en ti, fotografiaste mi DNI, tomaste datos de mis cuentas bancarias, copiaste mi firma. Yo contraté a alguien para hacer la firma, admitió en voz apenas audible. El mundo se detuvo. ¿Qué? Un tipo en lavapiés, continuó Javier sin mirarme a los ojos. Me cobró 800 euros. Le di muestras de tu firma de documentos viejos que había guardado, y él practicó hasta que quedó perfecta. Después yo fui a la concesionaria Mercedes-Benz Madrid Centro en Avenida de Burgos. Presenté los documentos. Di los 7,000 euros de entrada en efectivo que saqué de mis ahorros. Firmé el contrato con tu nombre. Y ellos procesaron todo sin hacer preguntas. Me tambaleé y tuve que apoyarme en la pared. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo, mi propio hijo, había contratado a un falsificador profesional. Había planeado esto durante semanas. Había ido a una concesionaria con documentos falsos. Esto no fue un error de juicio o un momento de debilidad. Esto fue un fraude elaborado, meticuloso, criminal. Javier, dije con voz rota, ¿tienes idea de lo que significa lo que acabas de confesar? Has admitido haber cometido falsificación de documentos, suplantación de identidad y fraude. Estos son delitos penales que se castigan con prisión. Papá, por favor, no vayas a la policía, suplicó levantándose y acercándose a mí. Piensa en Sofía, piensa en tu nieta. Si me meten preso, ella crecerá sin padre. No puedes hacerle eso. ¿Que no puedo hacerle eso? Exploté. Tú eres quien le hizo eso. Tú eres quien decidió cometer un delito. No me eches a mí la culpa de tus decisiones. Papá, yo puedo arreglar esto, dijo desesperado. Hablaré con Ricardo, devolveremos el coche, cancelaremos el contrato. El banco no tiene por qué saber nada. Podemos decir que fue un error administrativo y... Ya es demasiado tarde para eso, lo interrumpí. El banco ya lo sabe, ya hay un reporte de morosidad. Ya hay una investigación en marcha. Entonces paga las cuotas atrasadas y ya está, insistió. Tú tienes el dinero, papá. Solo son 1.485 euros de mora. Págalos. Yo me haré cargo de las mensualidades de aquí en adelante y todos felices. Lo miré con incredulidad absoluta. ¿Todos felices? Javier, ¿en qué momento pensaste que yo iba a pagar por tu fraude? Porque eres mi padre, gritó frustrado. Se supone que los padres protegen a sus hijos. Se supone que me ayudas cuando tengo problemas. Te ayudo cuando tienes problemas, sí, respondí fríamente. Pero no te ayudo a salir de las consecuencias de tus delitos. Hay una diferencia, Javier, y es una diferencia muy grande. Él se quedó mirándome con los ojos brillantes de rabia contenida. ¿Sabes qué, papá?, dijo con voz cargada de resentimiento. Siempre has sido así. Siempre tan rígido, tan inflexible, tan correcto. Por eso mamá estaba tan cansada de ti. Por eso cuando ella enfermó apenas te soportaba estar en la misma habitación contigo. Esas palabras fueron diseñadas para herirme, y lo lograron. Pero no iba a dejar que me manipulara con el recuerdo de Elena. Vete de mi casa, dije en voz baja pero firme. Papá, vete, grité. Sal de aquí ahora mismo antes de que llame a la policía en este instante. Javier agarró su maletín con movimientos bruscos, caminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró hacia mí. Vas a arrepentirte de esto, dijo. Cuando estés viejo y enfermo y me necesites, te acordarás de este día. Te acordarás de que elegiste el dinero por encima de tu propio hijo. Y se fue, cerrando la puerta con un golpe que resonó en todo el apartamento. Me quedé ahí, de pie en medio de mi sala rodeado de silencio. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente comenzaron a caer. No lloraba de tristeza, lloraba de rabia, de impotencia, de decepción absoluta, pero también lloraba porque sabía que esto no podía quedar así. Javier había confesado un delito, pero no había mostrado ningún remordimiento real, solo lamentaba haber sido descubierto. Y peor aún, había intentado manipularme emocionalmente, usar a mi nieta como escudo, atacar la memoria de mi esposa. Ese no era el hijo que yo había criado.
O tal vez sí lo era, y yo simplemente nunca quise verlo. Me sequé las lágrimas y tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba entender la magnitud de esta traición. Necesitaba saber si había más cosas que Javier me estaba ocultando. Tomé mi teléfono y busqué en Internet. Investigador privado Madrid. Aparecieron varias opciones. Elegí una empresa llamada Domínguez Investigaciones Privadas, que tenía buenas reseñas y oficina en el barrio de Chamberí. Llamé. Domínguez Investigaciones. Buenos días, respondió una voz masculina profesional. Buenos días, me llamo Miguel Ángel Moreno Torres. Necesito contratar sus servicios con urgencia. Por supuesto, señor Moreno. ¿De qué tipo de investigación estamos hablando? Fraude familiar, respondí. Necesito que investiguen a mi hijo. Necesito saber si hay más cosas que me está ocultando. Necesito pruebas. Entiendo. ¿Puede venir a nuestra oficina esta tarde? Necesitaremos que nos dé todos los detalles y firme un contrato de confidencialidad. Allí estaré a las 4 de la tarde. Perfecto. Pregunte por Carlos Domínguez. Soy el director de la agencia. Colgué y miré el reloj. Eran las 12:30 del mediodía. Tenía 3 horas y media antes de la cita. Me sentía exhausto, física y emocionalmente, pero sabía que no podía permitirme el lujo de descansar. Esto apenas estaba comenzando. A las 16:00 en punto, estaba sentado en la oficina de Carlos Domínguez en la calle Génova, número 12. La oficina era discreta pero profesional. Paredes color beige, un escritorio de madera oscura, estantes llenos de carpetas archivadoras y varios diplomas y certificaciones colgados en la pared. Carlos Domínguez era un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado, traje oscuro y mirada penetrante. Me estrechó la mano con firmeza y me invitó a sentarme. Señor Moreno, cuénteme exactamente qué necesita, dijo sacando una libreta y un bolígrafo. Durante la siguiente hora le conté todo: el financiamiento fraudulento, la falsificación de mi firma, la confesión de Javier, el falsificador de lavapiés, el Mercedes para Ricardo Álvarez. Le mostré todos los documentos que había recibido del banco. Carlos tomaba notas meticulosamente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, lugares, nombres. ¿Y qué es exactamente lo que quiere que investigue?, preguntó cuando terminé. Quiero saber si esto es todo o si hay más, respondí. Necesito saber si mi hijo ha falsificado otras cosas, si ha usado mi nombre para otros préstamos, si hay más deudas de las que no sé nada. Necesito saber la verdad completa, por dolorosa que sea. Carlos asintió comprensivamente. Entiendo. Voy a necesitar acceso a su información financiera completa, estados de cuenta bancarios, historial crediticio, movimientos de sus tarjetas. También voy a investigar a su hijo, sus finanzas, sus movimientos, sus comunicaciones, si es posible. Tengo contactos en telecomunicaciones que pueden ayudarme a obtener registros de llamadas y mensajes. ¿Eso es legal?, pregunté. En el contexto de una investigación de fraude, sí, respondió. Especialmente cuando usted es la víctima directa. Pero necesito que firme una autorización donde declara que toda la información que obtengamos será usada únicamente con fines legales y podrá ser presentada ante las autoridades si es necesario. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo necesita? Dame una semana, 7 días para hacer una investigación preliminar exhaustiva. Después nos reunimos de nuevo y te presento un informe completo. ¿Y el coste? 3.000 euros por adelantado, más gastos adicionales según lo que encuentre. Si la investigación requiere más tiempo, te informo antes de continuar. No lo dudé ni un segundo. Saqué mi chequera y extendí un cheque por 3.000 euros. Empiece hoy mismo, dije. Esa misma tarde, después de salir de la oficina de Carlos Domínguez, fui directamente a la Comisaría de Policía Nacional de Chamartín, en la calle Agustín de Foxá. Eran las 18:15, cuando entré por las puertas de cristal del edificio. En el mostrador de atención al público, una agente joven me atendió. Buenas tardes. Vengo a presentar una denuncia por falsificación de documentos y fraude, dije, sintiendo cómo las palabras me pesaban en la boca. Un momento, por favor, respondió ella tecleando en su ordenador.
Voy a llamar a un inspector. Tome asiento, por favor. Me senté en las sillas de plástico azul de la sala de espera. Había otras 3 personas ahí. Una señora mayor con un bolso en el regazo, un hombre de mediana edad revisando su teléfono móvil y un joven con aspecto nervioso. Me pregunté cuáles serían sus historias, sus tragedias personales que los habían traído aquí. «¿Señor Moreno Torres?», llamó una voz masculina. Me levanté. Frente a mí estaba un hombre de unos 45 años, calvo, con bigote y uniforme de inspector de policía. «Soy el inspector Andrés Pérez. Pase, por favor, a mi despacho». Lo seguí por un pasillo hasta una pequeña oficina con un escritorio metálico, 2 sillas y un ordenador antiguo. Las paredes estaban decoradas con mapas de Madrid y varios carteles sobre prevención de delitos. «Siéntese, por favor», dijo el inspector, tomando asiento detrás del escritorio. «Entiendo que quiere presentar una denuncia por falsificación y fraude». «Sí», respondí, y una vez más conté toda la historia. El inspector Pérez tomaba notas en un formulario oficial mientras yo hablaba. De vez en cuando me interrumpía para aclarar detalles específicos, fechas exactas, montos, nombres completos, direcciones. «¿Y dice que su hijo le confesó haber contratado a un falsificador?», preguntó. «Sí. Dijo que fue alguien del barrio de Lavapiés. Le pagó 800 euros. ¿Le dio algún nombre o descripción?». «No. Solo dijo un tipo en Lavapiés». El inspector asintió y siguió escribiendo. «Señor Moreno, necesito que entienda algo», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Al presentar esta denuncia, está iniciando un proceso penal contra su hijo. La falsificación de documentos y el fraude son delitos graves que se castigan con penas de prisión de 6 meses a 3 años, según el Código Penal español. Si el fiscal decide procesar el caso, su hijo podría enfrentar juicio y, si es declarado culpable, prisión. ¿Está seguro de que quiere proceder?». Pensé en Sofía, mi nieta de 3 años. Pensé en cómo esto la afectaría. Pensé en cómo las familias en las comidas de Navidad me mirarían. Pensé en todo lo que perdería. Y después pensé en cómo Javier me había mirado cuando lo confronté, sin remordimiento, solo resentimiento por haber sido descubierto. Pensé en sus palabras: «Todo lo que tienes algún día será mío de todas formas». «Estoy completamente seguro», respondí con firmeza. «Quiero presentar la denuncia». El inspector asintió. «Muy bien. Voy a necesitar que firme aquí y aquí», señaló 2 espacios en el formulario. «También necesito copias de todos los documentos del banco, su DNI y cualquier otra prueba que tenga». Le entregué todo. Firmé donde me indicó. El inspector me dio un número de expediente: 2021-238-47. «A partir de ahora, esto está en manos del sistema judicial», explicó. «La denuncia será enviada al juzgado correspondiente y un juez decidirá si procede a abrir una investigación formal. Mientras tanto, vamos a citar a su hijo para que dé su versión de los hechos. Debería recibir una citación en los próximos días». «¿Y el banco?», pregunté. «¿Qué hago con la deuda?». «Eso es un asunto civil aparte», respondió. «Mi recomendación es que consulte con un abogado especializado en derecho bancario. Puede intentar anular el contrato alegando fraude, pero eso requerirá un proceso legal separado». Salí de la comisaría a las 19:45, con el número de expediente en mi bolsillo y un peso enorme en el pecho. Había dado un paso del que no había vuelta atrás. Había denunciado a mi propio hijo ante la policía. Al día siguiente, miércoles 10 de febrero de 2021, llamé a mi sobrina Laura Moreno Sanz. Laura tenía 38 años y era abogada especializada en derecho civil y mercantil. Trabajaba en un bufete importante en el barrio de Salamanca. «Tío Miguel, qué sorpresa», respondió con alegría. «¿Cómo estás?». «Laura, necesito tu ayuda profesional», dije directamente. «Es urgente y es grave». Su tono cambió inmediatamente. «Claro, tío, ¿qué pasó?». «Prefiero contártelo en persona. ¿Puedes venir a mi casa esta tarde después del trabajo?». «Por supuesto, llego a las 7». A las 19:00 en punto, Laura estaba sentada en mi sofá, con su maletín de cuero al lado y una expresión de absoluta incredulidad en su rostro mientras le contaba todo. «Dios mío, tío Miguel», murmuró cuando terminé.
No puedo creer que Javier haya hecho algo así. Yo tampoco podía, respondí amargamente. Pero lo hizo. Laura se quedó pensativa durante un momento, procesando toda la información. Está bien, esto es lo que vamos a hacer, dijo finalmente, adoptando su tono profesional. Primero, vamos a ir al banco mañana mismo y presentar una reclamación formal alegando fraude. Van a necesitar la copia de la denuncia policial que presentaste. Segundo, vamos a iniciar los trámites para anular ese contrato de financiamiento. Tercero, y esto es muy importante, necesitas proteger todo tu patrimonio inmediatamente. ¿Proteger mi patrimonio?, repetí. ¿A qué te refieres? Tío, si Javier fue capaz de falsificar tu firma una vez, ¿qué te hace pensar que no lo ha hecho más veces o que no lo intentará de nuevo?, explicó Laura. Necesitas cambiar todas tus contraseñas bancarias, notificar a tu banco que ha habido un intento de fraude, cancelar cualquier autorización que Javier pueda tener sobre tus cuentas y, lo más importante, necesitas hacer un testamento nuevo y crear una estructura legal que proteja tus bienes. ¿Qué tipo de estructura? Una fundación, respondió Laura. Si creas una fundación y transfieres tu patrimonio a ella, Javier no podrá acceder a nada. Los bienes estarán protegidos legalmente, y tú puedes establecer exactamente cómo y cuándo se distribuirán, bajo qué condiciones. La idea resonó en mi mente. Una fundación. No solo protegería mis bienes de Javier, sino que también podría darle un propósito más grande a todo este dolor. ¿Y si creara una fundación para ayudar a otras víctimas de fraudes familiares?, pregunté en voz alta, para que otras personas no pasen por lo que estoy pasando yo. Los ojos de Laura se iluminaron. Eso sería perfecto, tío, y además le daría un sentido real a tu patrimonio. No sería solo protegerlo de Javier, sería convertirlo en algo positivo. ¿Cuánto tiempo llevaría crear algo así? Un mes, tal vez mes y medio si lo hacemos bien, respondió Laura. Necesitamos redactar los estatutos, registrar la fundación, establecer el patronato, definir los objetivos. Pero yo puedo encargarme de todo. Es más, me encantaría ser parte de esto. Puedo ser la secretaria del patronato y ayudarte a administrarla. ¿Lo harías?, pregunté, sintiendo una oleada de gratitud hacia mi sobrina. Por supuesto, tío. Tú siempre has estado ahí para mí desde que mamá murió. Esto es lo menos que puedo hacer. Nos abrazamos. Por primera vez desde que había recibido esa llamada del banco, sentí que no estaba completamente solo en esto. Durante los siguientes días, todo se movió con una rapidez vertiginosa. El jueves 11 de febrero fuimos al Banco Santander con Laura. Nos reunimos con el director de la sucursal, el señor Antonio Ruiz, un hombre de 50 y tantos años con gafas y expresión seria. Señor Moreno, lamento muchísimo esta situación, dijo después de revisar toda la documentación. Es evidente que ha sido víctima de un fraude. Vamos a iniciar inmediatamente una investigación interna sobre cómo fue posible que este contrato se aprobara sin verificaciones más rigurosas. Lo que necesito es que anulen ese contrato, dije firmemente. Yo nunca lo firmé. Lo entiendo, pero el proceso no es inmediato, explicó el señor Ruiz. Tenemos que esperar a que la investigación policial avance. Mientras tanto, voy a congelar el contrato para que no se generen más intereses de mora. Y voy a iniciar el proceso de recuperación del vehículo. Si el señor Ricardo Álvarez no devuelve el Mercedes voluntariamente, tendremos que proceder legalmente. Haga lo que tenga que hacer, respondí. Pero ese contrato no es válido y no voy a pagar ni un euro más. También ese día, cambié todas mis contraseñas bancarias, instalé doble autenticación en todas mis cuentas y notifiqué formalmente a mi banco que cualquier operación inusual debía ser verificada personalmente conmigo por teléfono. El viernes 12 de febrero recibí una llamada de Carlos Domínguez, el investigador privado. Señor Moreno, tengo información preliminar, dijo. Puede venir a mi oficina mañana por la mañana. Allí estaré. El sábado 13 de febrero a las 10:00 de la mañana estaba de nuevo sentado frente a Carlos Domínguez. Esta vez había una carpeta gruesa sobre su escritorio. He encontrado cosas interesantes,
dijo Carlos abriendo la carpeta. Primero confirmé que su hijo efectivamente contrató a un falsificador. Tengo contactos en la policía que me confirmaron que hay un individuo conocido en Lavapiés que se dedica a falsificar documentos. Se llama Iván Torres. Tiene antecedentes por falsificación y la descripción que me dieron coincide con lo que su hijo le contó. ¿La policía lo sabe? Ahora sí. Pasé la información al inspector Pérez. Probablemente lo citarán para interrogatorio. Carlos sacó varios papeles de la carpeta. Pero hay algo más preocupante, continuó. Conseguí acceso a algunos mensajes de WhatsApp entre su hijo y su nuera Patricia. Y créame, señor Moreno, va a querer leer esto. Me pasó 3 hojas impresas con capturas de pantalla de conversaciones. Comencé a leer. Patricia, ¿estás seguro de que tu padre no se va a dar cuenta? Javier, papá es un viejo despistado, ni siquiera revisa sus estados de cuenta. Para cuando se entere, el coche ya estará pagado. Patricia, pero es ilegal, Javi, es falsificación. Javier, solo si nos descubren, y no nos van a descubrir. Además, mi padre tiene tanto dinero que no le va a hacer falta. Vive solo en ese apartamento enorme. Tiene otros 2 alquilados, tiene ahorros. Es un egoísta que no gasta en nada. Patricia, pero es tu padre. Javier, mi padre es un tacaño que nunca me ha dado nada sin sermones. Tu padre, en cambio, siempre ha sido bueno conmigo. Él merece este regalo. Mi padre no. Sentí como la sangre me hervía mientras leía. Seguí leyendo. Javier, además, cuando el viejo muera, todo será mío de todas formas. Solo estoy adelantando mi herencia. Patricia, no me gusta esto, Javi. Javier, confía en mí. Todo va a salir bien. La fecha de esos mensajes era del 8 de noviembre de 2020, una semana antes de que Javier viniera a mi casa con la excusa de organizar mis documentos. Aparté las hojas, incapaz de seguir leyendo. Carlos me miraba con expresión comprensiva. «Lo siento, señor Moreno», dijo en voz baja. Él me llamó egoísta», murmuré. «Me llamó tacaño. Dijo que yo nunca le había dado nada». Me levanté de la silla bruscamente y caminé hacia la ventana de la oficina. Miré hacia la calle Génova, viendo pasar coches y personas, viviendo sus vidas normales, mientras la mía se desmoronaba. ¿Nunca le había dado nada? Le pagué universidad privada en la Universidad Complutense, 9.000 euros al año durante 5 años. Le compré su primer coche cuando cumplió 22 años, un Seat León de 18.000 euros. Le di 25.000 euros para la entrada de su primer apartamento. Le di 15. 600 euros cuando nació Sofía. Le presté otros 8.000 euros cuando dijo que tenía una emergencia médica hace 2 años. Sumando todo, le había dado más de 100.000 euros a lo largo de su vida. Y él me llamaba tacaño. ¿Hay algo más?, pregunté sin girarme. Sí, respondió Carlos. Su hijo tiene deudas que usted desconoce. Tiene 3 tarjetas de crédito al límite por un total de 22.000 euros. Tiene un préstamo personal con Cofidis por 12.000 euros. Y tiene pagos atrasados en su hipoteca del apartamento. Me giré para mirarlo. ¿Cuánto debe en total? Aproximadamente 80.000 euros, sin contar el Mercedes. El mundo daba vueltas a mi alrededor. Y hay una cosa más que debes saber, añadió Carlos con voz cautelosa. Según los registros bancarios que pude obtener, su hijo sacó 8.000 euros de una cuenta conjunta que tiene con su esposa Patricia en diciembre de 2020. Ella no lo sabía. Ese dinero lo usó para pagar al falsificador y dar la entrada del coche. Patricia no sabía del robo, murmuré. No según los mensajes posteriores que encontré. Cuando ella descubrió que faltaba ese dinero en enero, Javier le dijo que lo había invertido en acciones. Ella le creyó. Me senté de nuevo sintiendo cómo el peso de toda esta información me aplastaba. Gracias, Carlos, dije finalmente. Has hecho un trabajo excelente. Continúa investigando. Quiero saber si hay algo más que me esté ocultando. Lo haré, señor Moreno. Esa tarde llamé a Laura y le conté todo lo que había descubierto. Tío, esto cambia las cosas, dijo. Con estas pruebas, el caso criminal contra Javier es mucho más sólido, y además esto me da otra idea.
En los estatutos de la Fundación podemos incluir una cláusula de redención. ¿Redención?, pregunté. Sí. Podemos establecer que Javier solo podrá acceder a una parte de tu patrimonio si cumple condiciones muy específicas: tratamiento psicológico, demostrar trabajo estable durante un periodo largo, hacer una confesión pública de lo que hizo y, por supuesto, devolver cada euro que te robó. Si no cumple, no recibe nada. La idea me gustó. No era venganza, era justicia. Era darle una oportunidad de redimirse genuinamente, pero solo si estaba dispuesto a hacer el trabajo duro. Hazlo, dije. Incluye esa cláusula. Y así, mientras febrero de 2021 llegaba a su fin, las piezas del tablero comenzaban a moverse. Javier aún no sabía lo que le esperaba, pero pronto lo descubriría. Mi hijo había jugado con fuego y estaba a punto de quemarse. El lunes 15 de febrero de 2021, Javier recibió la citación policial. Me enteré porque Patricia me llamó, llorando por teléfono. «Miguel Ángel, ¿qué está pasando?», sollozaba. «Acaban de traer una carta certificada de la Policía Nacional citando a Javier para interrogatorio por falsificación de documentos». «¿Tú lo denunciaste?». «Sí», respondí simplemente. «Lo hice. Pero es tu hijo», dijo con voz quebrada. «¿Cómo puedes hacer eso? Piensa en Sofía, piensa en nuestra familia. Patricia, tu marido falsificó mi firma, contrató a un falsificador criminal y puso 45.000 euros de deuda a mi nombre sin mi consentimiento. ¿Qué esperabas que hiciera?». «Pero…», intentó argumentar, pero se quedó sin palabras. «Patricia, hay algo más que debes saber», continué. «En diciembre de 2020, Javier sacó 8.000 euros de vuestra cuenta conjunta sin decirte nada. ¿Te acuerdas de ese dinero que desapareció y él te dijo que había invertido en acciones? Mentía. Usó ese dinero para pagar al falsificador y dar la entrada del Mercedes». Escuché un silencio absoluto al otro lado. Después, un sollozo entrecortado. «No, no puede ser verdad». «Es verdad, Patricia. Tengo las pruebas. Tu marido te robó a ti también». Ella colgó sin decir otra palabra. El interrogatorio de Javier tuvo lugar el 19 de febrero de 2021. Yo no estuve presente, pero el inspector Andrés Pérez me llamó esa tarde para informarme. «Señor Moreno, su hijo ha confesado todo», dijo. Al principio intentó negarlo, pero cuando le mostramos las capturas de mensajes con su esposa y le dijimos que habíamos identificado al falsificador, se derrumbó. Confesó haber contratado a Iván Torres, el falsificador, por 800 euros. Confesó haber usado documentación suya sin permiso. Confesó haber firmado el contrato fraudulentamente. «¿Y ahora qué pasa?», pregunté. «El caso será remitido al fiscal. Con su denuncia, la confesión de su hijo y todas las pruebas que tenemos, es muy probable que se procese criminalmente. Estamos hablando de delito de falsificación en documento público, que se castiga con pena de prisión de 6 meses a 3 años, y estafa, que añade entre 6 meses y 3 años más». «Entiendo». «Señor Moreno», el inspector hizo una pausa, «todavía está a tiempo de retirar la denuncia si lo desea. Es su hijo y entiendo que esto es muy difícil para usted». «No voy a retirarla», respondí firmemente. «Mi hijo cometió un delito grave. Debe enfrentar las consecuencias». Durante los siguientes meses, la maquinaria judicial avanzó lentamente pero implacablemente. En marzo de 2021, Laura y yo finalizamos la creación de la Fundación Miguel Ángel Moreno para la Dignidad Familiar. Transferí todos mis bienes a la fundación. Los 3 apartamentos valorados en 1,2 millones de euros, mis ahorros de 430.000 euros y mis acciones valoradas en 170.000 euros. Total, 1,8 millones de euros. Los estatutos de la fundación eran muy claros. El objetivo principal era ayudar y asesorar a víctimas de fraudes cometidos por miembros de su propia familia, proporcionando apoyo legal, psicológico y financiero para recuperarse del trauma y buscar justicia. Pero además, incluimos la cláusula de redención que Laura había sugerido. El artículo 23 de los estatutos establecía: Javier Moreno Ruiz, hijo del fundador,
podrá recibir la suma de 25,00 euros anuales durante un periodo de 10 años, siempre y cuando cumpla todas las siguientes condiciones: haber cumplido completamente la sentencia judicial derivada de sus actos delictivos, haber devuelto íntegramente la suma de 45.000 euros correspondientes al fraude cometido, en pagos mensuales de 500 euros, haber mantenido empleo estable y verificable durante un periodo mínimo de 3 años consecutivos, haber completado tratamiento psicológico con terapeuta certificado durante un mínimo de 2 años, haber realizado una confesión pública y sincera ante la familia y la junta directiva de esta fundación, reconociendo sus actos, el daño causado y expresando arrepentimiento genuino. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones resultará en la pérdida inmediata y permanente del derecho a recibir suma alguna del patrimonio del fundador. Cuando Javier se enteró de la fundación en abril de 2021, estalló. Me llamó gritando por teléfono. «¿Cómo puedes hacerme esto?», rugía. «Todo ese dinero es mi herencia. No puedes simplemente regalarlo a extraños». «No lo estoy regalando a extraños», respondí calmadamente. «Lo estoy usando para ayudar a personas que, como yo, han sido traicionadas por su propia familia. Voy a impugnarlo. Voy a llevar esto a los tribunales. No puedes desheredarme así. Puedes intentarlo, Javier». Pero consulté con 5 abogados diferentes antes de hacer esto. Todo es completamente legal. Tengo derecho a disponer de mi patrimonio como considere apropiado y crear una fundación benéfica es perfectamente válido ante la ley. «Papá, por favor». Su tono cambió a súplica. «No hagas esto. Piensa en Sofía. ¿Qué va a pensar tu nieta cuando crezca y descubra que dejaste todo a extraños y nada a su padre? Lo que va a pensar es que su padre cometió un delito contra su abuelo y que las acciones tienen consecuencias», respondí. «Quizás esa sea la lección más importante que pueda aprender». En mayo de 2021, el fiscal presentó formalmente cargos contra Javier. El juicio estaba programado para julio. Mientras tanto, Patricia había contratado un abogado y estaba revisando todas las finanzas familiares. Cuando descubrió las deudas ocultas de Javier, 22.000 euros en tarjetas de crédito, 12.000 euros en préstamo personal, pagos atrasados en la hipoteca, se sintió completamente traicionada. Me llamó una tarde de junio, y esta vez su voz no era de súplica, sino de rabia fría. «Miguel Ángel, tenías razón sobre todo», dijo. «Javier me ha mentido durante años. Las deudas, el dinero robado de nuestra cuenta, todo. He hablado con un abogado. Voy a pedir el divorcio». «Lo siento, Patricia», respondí sinceramente. «Sé que esto es muy duro para ti y para Sofía. Lo que es duro es darme cuenta de que he estado casada con un mentiroso y un ladrón durante 4 años», dijo con amargura. «Y lo peor es que mi padre, mi pobre padre, está destrozado. Cuando le conté lo que Javier había hecho, casi le da un infarto. Devolvió el Mercedes al banco la semana pasada. Dice que no puede conducir ese coche sabiendo cómo lo consiguió Javier». «Ricardo es un buen hombre», dije. «Él no tiene culpa de nada de esto». «Lo sé, pero Javier lo usó. Nos usó a todos». El juicio tuvo lugar el 15 de julio de 2021 en los juzgados de Plaza de Castilla. Yo estuve presente, sentado en la sala con Laura a mi lado. Javier entró con su abogado, un hombre joven del turno de oficio, que claramente no tenía mucho con qué trabajar dado que su cliente había confesado todo. El fiscal, una mujer de unos 50 años llamada Carmen Blanco, presentó el caso de manera demoledora. Mostró el contrato falsificado, las capturas de mensajes entre Javier y Patricia, el testimonio del inspector Pérez, mi declaración como víctima y el testimonio del falsificador Iván Torres, que había aceptado un trato con la fiscalía para reducir sus propios cargos a cambio de testificar contra Javier. El abogado de Javier intentó argumentar que mi hijo estaba pasando por un momento de dificultad económica y tomó una mala decisión impulsiva. Pero la fiscal desmontó ese argumento, mostrando los mensajes de noviembre de 2020 que probaban que todo había sido premeditado durante semanas. Cuando el juez
El magistrado don Luis Fernández Gómez le preguntó a Javier si quería decir algo en su defensa. Mi hijo se levantó temblando. Yo solo quería hacer feliz a mi suegro, murmuró. No pensé que sería tan grave. Pensé que mi padre no se daría cuenta o que no le importaría. ¿No le importaría que usted falsificara su firma y pusiera 45.000 euros de deuda a su nombre?, preguntó el juez con evidente incredulidad. Yo pensaba que como mi padre tiene dinero... Señor Moreno Ruiz, interrumpió el juez, el dinero de su padre es de su padre, no suyo. Usted no tenía derecho a disponer de él de ninguna manera sin su consentimiento, y mucho menos mediante falsificación de documentos. ¿Entiende la gravedad de lo que ha hecho? Javier asintió débilmente, con lágrimas en los ojos. El 22 de julio de 2021, el juez dictó sentencia. Javier fue declarado culpable de falsificación en documento público y estafa. La sentencia fue de 18 meses de prisión, pero suspendida condicionalmente, lo que significaba que no iría a la cárcel siempre y cuando cumpliera ciertas condiciones. 200 horas de trabajo comunitario, multa de 20.000 euros pagadera en 24 mensualidades y prohibición de acercarse a mí durante 2 años, salvo que yo lo autorizara expresamente. Además, el juez ordenó que Javier debía pagar la totalidad de los 45.000 euros del financiamiento, más los intereses acumulados y los costos legales. En total, Javier debía pagar aproximadamente 53.000 euros. Cuando salimos de la sala, vi a Javier sentado en un banco del pasillo, con la cabeza entre las manos. Patricia estaba a unos metros de distancia con Sofía en brazos, mirándolo con una mezcla de tristeza y desprecio. No me acerqué a él, no tenía nada que decirle. Una semana después, el 29 de julio de 2021, Patricia presentó formalmente la demanda de divorcio. Alegó pérdida irreparable de confianza debido a engaño financiero y actividad criminal. Pidió la custodia completa de Sofía, con régimen de visitas supervisadas para Javier. En agosto de 2021, la empresa donde Javier trabajaba se enteró de su condena criminal. El director de Recursos Humanos, siguiendo las políticas de la compañía sobre empleados con antecedentes penales en posiciones de confianza, lo despidió inmediatamente. Javier intentó alegar despido improcedente, pero la cláusula de conducta incompatible con los valores de la empresa estaba claramente estipulada en su contrato. Ricardo Álvarez, destrozado por el escándalo, cortó completamente las relaciones con Javier. Le dijo a Patricia: «Ese hombre usó mi nombre para cometer un delito. Ya no es mi yerno. No quiero volver a verlo nunca más». En septiembre de 2021, apenas 2 meses después de la sentencia, Javier había perdido prácticamente todo: su trabajo, su esposa, su hija, su reputación, sus suegros, su padre y su herencia. Tuvo que mudarse a un apartamento minúsculo en Vallecas, un barrio obrero al sureste de Madrid, porque no podía pagar el alquiler de su antiguo piso. Laura me contó que había visto a Javier buscando trabajo en portales de empleo, pero nadie quería contratar a alguien con antecedentes penales por fraude. Su cuenta bancaria estaba en números rojos. Las tarjetas de crédito seguían acumulando intereses. Los 20.000 euros de multa judicial se sumaban a una montaña de deudas que parecía insalvable. Un día de octubre de 2021, recibí un email de Javier. No lo había bloqueado porque quería saber si intentaba contactarme. El asunto del correo decía simplemente: «Papá». Lo abrí con el corazón acelerado. «Papá, sé que probablemente no quieras leer esto, pero necesito escribírtelo de todas formas. Lo he perdido todo. Patricia se divorció de mí. Solo puedo ver a Sofía 2 veces al mes y siempre con un supervisor presente que me mira como si fuera un criminal peligroso. Perdí mi trabajo. Nadie quiere contratarme. Vivo en un apartamento horrible donde apenas cabe una cama. Como una vez al día porque no tengo dinero. Las deudas me están ahogando. Pero lo peor de todo es que perdí tu confianza. Perdí a mi padre. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue horrible. Cada día me levanto y pienso en ese momento en tu casa, cuando te confesé todo, y me odio a mí mismo. Me odio por haberte lastimado.
Me odio por haber sido tan estúpido y codicioso. No te escribo para pedirte dinero. Sé que nunca me lo darías y no te culpo. Te escribo solo para decirte que lo siento. Lo siento de verdad, papá. Javier. Leí el email 3 veces. Parte de mí, esa parte que todavía recordaba al niño pequeño que jugaba en el parque, al adolescente que me abrazaba después de ganar un partido de fútbol, quería responder. Quería decirle que lo perdonaba, que podíamos arreglar esto. Pero después recordé sus palabras. Mi padre es un tacaño que nunca me ha dado nada. Recordé. Todo lo que tiene algún día será mío de todas formas. Solo estoy adelantando mi herencia. Recordé cómo me había mirado sin remordimiento cuando lo confronté. No respondí el email. La fundación, mientras tanto, estaba cobrando vida. En septiembre de 2021, publicamos un anuncio en varios periódicos y redes sociales ofreciendo ayuda legal gratuita a víctimas de fraudes familiares. La respuesta fue abrumadora. En el primer mes recibimos 23 solicitudes de ayuda. Historias como la mía se repetían por toda España. Hijos que robaban a padres, hermanos que estafaban a hermanos, parejas que saqueaban cuentas conjuntas, familiares que falsificaban testamentos. Contratamos 2 abogados más para ayudar con los casos. Laura trabajaba incansablemente coordinando todo, y yo, por primera vez desde la muerte de Elena, sentía que mi vida tenía un propósito real. Mi dolor se estaba convirtiendo en algo útil, algo bueno. Pero la historia de Javier estaba lejos de terminar, y lo que vendría después pondría a prueba tanto su carácter como el mío de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Los meses que siguieron fueron un descenso al infierno para Javier, y aunque parte de mí sentía una satisfacción sombría al verlo sufrir las consecuencias de sus actos, otra parte, esa parte que nunca deja de ser padre, sin importar cuánto dolor te cause tu hijo, sentía una punzada de angustia cada vez que recibía noticias sobre su situación. A través de Laura, quien mantenía contacto ocasional con Patricia para coordinar asuntos relacionados con Sofía, me enteraba de cómo estaba Javier. Y la verdad es que estaba destruido. En octubre de 2021, un mes después de mudarse a ese apartamento en Vallecas, Javier intentó suicidarse. Patricia me llamó llorando a las 3 de la madrugada del 24 de octubre para contármelo. Miguel Ángel, Javier está en el hospital 12 de octubre, sollozaba. Se tomó una sobredosis de pastillas. Los vecinos lo encontraron inconsciente y llamaron a la ambulancia. Los médicos dicen que va a sobrevivir, pero, Dios mío, esto es horrible. Me vestí inmediatamente y conduje hasta el hospital. Cuando llegué a la sala de urgencias, Patricia estaba sentada en una silla de plástico con Sofía dormida en su regazo. Tenía los ojos rojos e hinchados. «Está en observación», me dijo cuando me vio. «No lo dejan ver todavía. Los psiquiatras están evaluándolo». Me senté a su lado en silencio. No sabía qué decir. Parte de mí quería entrar corriendo a ver a mi hijo, pero otra parte, la parte herida y traicionada, me mantenía clavado en esa silla. «Dejó una nota», dijo Patricia después de un largo silencio, sacando una hoja arrugada de su bolso. «Los paramédicos me la dieron. Toma, léela». Tomé la nota con manos temblorosas. La letra de Javier, normalmente tan pulcra, era un garabato casi ilegible. «Ya no puedo más, he destruido todo. Papá tenía razón sobre mí. Soy un fracaso, un ladrón, un mentiroso. Sofía estará mejor sin un padre como yo. Patricia merece ser feliz con alguien mejor. Papá merece un hijo mejor. Lo siento. Perdónenme por ser tan débil». Doblé la nota lentamente y se la devolví a Patricia. Sentía un nudo en la garganta que me impedía hablar. «Los médicos dicen que tiene depresión severa», continuó Patricia. «Necesita medicación y terapia intensiva. Pero Javier no tiene seguro médico desde que perdió el trabajo, y yo no puedo pagar un tratamiento privado. El hospital público tiene lista de espera de 4 meses para psiquiatría». Me quedé mirando el suelo blanco y brillante del hospital. En mi mente se libraba una batalla feroz. La parte racional me decía que Javier había cavado su propia tumba, que esto era consecuencia directa de sus decisiones.
Pero la parte emocional, la parte de padre, me gritaba que no podía dejar que mi hijo muriera por falta de ayuda médica. Yo pagaré el tratamiento, dije finalmente. No lo hago por él. Lo hago porque no quiero que Sofía crezca sin padre y porque no quiero vivir el resto de mi vida preguntándome si pude hacer algo para evitar una tragedia. Patricia me miró con lágrimas en los ojos. Gracias, Miguel Ángel. Durante los siguientes 3 meses, de noviembre de 2021 a enero de 2022, pagué el tratamiento psiquiátrico de Javier en una clínica privada en Pozuelo de Alarcón. Fueron 800 euros al mes, medicación antidepresiva, sesiones de terapia 3 veces por semana y un programa de rehabilitación emocional. Nunca le dije a Javier que yo lo estaba pagando. Le dije a los administradores de la clínica que todo debía facturarse a nombre de la fundación como caso de emergencia humanitaria. No fui a visitarlo ni una sola vez. No podía. Todavía no. Pero Laura sí lo visitaba y me contaba cómo estaba. «Tío, está muy mal», me dijo en noviembre. Apenas habla. Los médicos dicen que está en un estado de culpa patológica. Se culpa de todo. Del divorcio, de perder a Sofía, de perderte a ti, de decepcionar a todos. ¿Ha mencionado las condiciones de la fundación?, pregunté. No. Creo que ni siquiera piensa en el dinero ahora. Solo quiere, no sé, creo que solo quiere desaparecer. En diciembre de 2021, Patricia conoció a otro hombre. Se llamaba Alberto Serrano. Era profesor de matemáticas en un instituto, 38 años, divorciado sin hijos. Lo conoció en el parque donde llevaba a Sofía los domingos. Me lo presentó un día que fui a llevarle un regalo de Navidad a mi nieta. «Alberto, él es Miguel Ángel, el padre de mi exmarido», dijo Patricia. Nos estrechamos la mano. Alberto parecía un buen tipo, amable, tranquilo, con una sonrisa genuina. Sofía ya lo llamaba tío Beto y se reía con él. Me alegré por Patricia. Se merecía ser feliz después de todo lo que había pasado. El año 2022 comenzó con Javier todavía internado en la clínica psiquiátrica. Los médicos recomendaron que permaneciera hasta febrero para estabilizarse completamente. Yo seguía pagando, siguiendo los informes médicos a través de Laura, pero manteniéndome a distancia. Fue en enero de 2022 cuando sucedió algo que cambió el rumbo de esta historia. Laura vino a visitarme una tarde con expresión seria. «Tío, Javier quiere hablar contigo», dijo. «Me pidió que te lo dijera. Dice que ha estado pensando mucho en estos meses y que quiere intentar cumplir las condiciones de la fundación». «Cumplir las condiciones», repetí, sorprendido. «Laura, esas condiciones son extremadamente difíciles. Requieren años de esfuerzo constante». «Lo sé. Y él también lo sabe, pero dice que es lo único que le queda, que si no tiene algo por lo que luchar, no tiene razón para seguir viviendo». Me quedé pensativo durante un largo momento. «Dile que puede intentarlo», dije finalmente, «pero que no lo hago por él. Lo hago para darle una oportunidad de convertirse en el tipo de hombre que debió ser desde el principio. Y si falla, si abandona a mitad de camino, no habrá segunda oportunidad». Javier salió de la clínica el 15 de febrero de 2022, exactamente un año después de que yo recibiera aquella llamada del banco. Comenzó a buscar trabajo inmediatamente, pero con antecedentes penales por fraude, nadie en su campo profesional lo quería contratar. Finalmente, en marzo de 2022, consiguió trabajo en una empresa de construcción como operario. El jefe, un hombre llamado Manolo Ruiz de 55 años, era uno de los beneficiarios de la fundación. Su hermano lo había estafado años atrás y nosotros le habíamos ayudado a recuperar parte de su dinero. Cuando supo que Javier era mi hijo, lo contrató. «Don Miguel», me dijo Manolo por teléfono, «usted me ayudó cuando más lo necesitaba. Ahora quiero devolverle el favor. Le voy a dar trabajo a su hijo, pero bajo mis condiciones. Si llega tarde una sola vez, si falta sin justificación, si no trabaja duro, lo despido inmediatamente. Y cada mes le envío un reporte de su desempeño». «Gracias, Manolo», dije sinceramente. El salario era de 1.200 euros al mes. De esos 1.200 euros,
Javier tenía que pagar 600 de alquiler del apartamento en Vallecas, 500 para la deuda de los 45. 0 euros según las condiciones de la fundación y 833 euros mensuales de la multa judicial de 20.000 euros. Eso significaba que le quedaban negativos 733 euros cada mes. ¿Cómo sobrevivía? Trabajaba fines de semana en un almacén descargando cajas por 400 euros al mes y comía básicamente arroz, pasta y legumbres. Laura me contó que había ido a su apartamento una vez y casi lloró al ver las condiciones: un colchón en el suelo, una silla rota y una nevera casi vacía. Pero Javier no se rindió. Cada mes, sin falta, depositaba los 500 euros en la cuenta de restitución de la fundación. Cada mes trabajaba sus turnos completos en la construcción. Cada mes asistía a terapia con la psicóloga Teresa Ruiz en el Centro de Salud Mental de Alcalá de Henares, pagada todavía por la fundación. Y cada mes, el último viernes, venía a las oficinas de la fundación en la calle Serrano para las reuniones de rendición de cuentas. Yo asistía a esas reuniones, pero nunca le hablaba directamente. Laura era quien le hacía las preguntas, quien revisaba sus recibos de pago, quien verificaba su asistencia a terapia. La primera vez que lo vi en una de esas reuniones, en abril de 2022, casi no lo reconocí. Había perdido al menos 10 kilos. Su ropa era vieja y gastada, tenía ojeras profundas y las manos llenas de callos y pequeñas heridas de trabajar en la construcción. Pero había algo diferente en sus ojos. Ya no había ese brillo de arrogancia que siempre tuvo. Había humildad y dolor y determinación. Me miraba de reojo durante las reuniones como si quisiera hablarme, pero nunca se atrevía, y yo nunca iniciaba la conversación. Los meses pasaron: abril, mayo, junio, julio, agosto. Cada mes Javier cumplía. Cada mes depositaba los 500 euros. Cada mes Manolo enviaba reportes positivos: trabaja duro, nunca se queja, llega temprano. La fundación, mientras tanto, crecía exponencialmente. En abril de 2022 recibimos una llamada de la Comunidad de Madrid. Una funcionaria llamada Isabel Torres nos informó que habían revisado nuestro trabajo y querían incluirnos en su programa de asociaciones de apoyo a víctimas. Para finales de 2022 habíamos ayudado a 47 familias. Casos de todo tipo: padres estafados por hijos, hermanos que robaban herencias, parejas que vaciaban cuentas conjuntas. Cada historia era un recordatorio de que mi dolor no era único, que había miles de personas sufriendo traiciones similares. Contratamos más personal: 3 abogados, 2 psicólogos y una trabajadora social. Laura dejó su trabajo en el bufete privado y se convirtió en directora ejecutiva de la fundación a tiempo completo. En octubre de 2022 llegó el momento más difícil para Javier: la confesión pública. Según las condiciones de la fundación, tenía que confesar públicamente sus actos ante la familia y la junta directiva. Organizamos la reunión un viernes 14 de octubre de 2022 en la sala de conferencias de nuestras oficinas. Asistieron 40 personas: yo, Laura, los 3 abogados, los 2 psicólogos, 10 beneficiarios de la fundación que habían aceptado venir para dar testimonio del proceso de rehabilitación. Patricia, con su ahora novio Alberto, Ricardo y Dolores Álvarez, los ex suegros de Javier que aceptaron venir a petición de Patricia, y varias otras personas relacionadas con la fundación. Javier entró a la sala con un traje que claramente le quedaba grande, probablemente comprado de segunda mano, y con una carpeta en las manos. Estaba pálido y temblaba visiblemente. Se paró frente al micrófono. Me miró. Yo mantuve mi expresión neutral, sin darle ninguna señal de apoyo o rechazo. «Buenas tardes», comenzó con voz temblorosa. «Mi nombre es Javier Moreno Ruiz y estoy aquí para confesar públicamente los delitos que cometí contra mi padre, Miguel Ángel Moreno Torres». Abrió la carpeta y comenzó a leer, pero después de la primera frase cerró los papeles. «No», dijo, «no voy a leer esto. Voy a decir la verdad sin guiones». Respiró profundamente. En noviembre de 2020
Fui a casa de mi padre con la excusa de ayudarlo a organizar sus documentos importantes, pero en realidad fui con la intención de robar. Sí, robar. Porque eso es lo que hice. Fotografié su DNI, copié datos de sus cuentas, tomé muestras de su firma. Después contraté a un falsificador criminal por 800 euros y le di esas muestras para que practicara la firma de mi padre hasta perfeccionarla. Su voz se quebró, pero continuó. En diciembre de 2020 fui a una concesionaria Mercedes-Benz con documentos falsos y firmé un contrato de financiamiento de 45.000 euros a nombre de mi padre. Usé ese dinero para comprarle un coche a mi ex-suegro Ricardo porque quería impresionarlo, porque quería que él me viera como un buen yerno, como alguien generoso y exitoso. Pero no lo hice con mi propio dinero, lo hice robándole a mi padre. Ricardo, sentado en la segunda fila, tenía lágrimas en los ojos. Dolores le apretaba la mano. Y lo peor de todo es que cuando mi padre me confrontó, yo no mostré remordimiento real. Intenté justificarme, intenté manipularlo emocionalmente. Le dije cosas horribles. Y después, cuando él me denunció, Javier me miró directamente por primera vez. Yo lo odié. Lo odié por arruinar mi vida, como si él fuera el culpable y no yo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Tardé meses en entender que mi padre no arruinó mi vida. Yo lo hice. Yo destruí mi matrimonio, mi relación con mi hija, mi carrera, mi reputación y la confianza de las personas que más me querían. Y lo hice por codicia, por orgullo, por creer que me merecía cosas que no había ganado. Javier cerró los ojos, respiró profundamente, y cuando los abrió, había una claridad en ellos que no había visto en años. «Papá», dijo, mirándome directamente, «sé que no merezco tu perdón. Sé que probablemente nunca volverás a confiar en mí y tienes todo el derecho. Pero quiero que sepas que durante estos últimos 9 meses, trabajando en construcción, pagando mis deudas centavo a centavo, yendo a terapia, viniendo a estas reuniones, he aprendido algo que nunca entendí antes. El valor real de las cosas no está en cuánto cuestan, sino en el esfuerzo honesto que pones para conseguirlas. Y ahora, por primera vez en mi vida, estoy ganando las cosas honestamente. Y duele, duele mucho. Pero es el dolor correcto, es el dolor que construye carácter. Se giró hacia el público. A todas las personas aquí que han sido víctimas de fraudes familiares como mi padre, quiero decirles que lo siento profundamente. Siento que existan personas como yo, como el que yo fui, que traicionan la confianza de su propia familia. Y si mi historia sirve para algo, espero que sirva para mostrar que las consecuencias de esas traiciones son reales, duraderas y justas. Se quedó en silencio durante un momento y después añadió, «No espero aplausos, no espero perdón. Solo espero que algún día, cuando mire a mi hija a los ojos, pueda decirle honestamente que su padre se convirtió en un hombre mejor. Gracias por escucharme». El silencio en la sala era absoluto. Después, lentamente, Ricardo se levantó de su silla, caminó hasta donde estaba Javier y lo abrazó. Ambos lloraban. Yo permanecí sentado, sintiendo un torbellino de emociones. Parte de mí quería levantarme y abrazarlo también, pero no lo hice. Todavía no. Porque aunque Javier había dado un paso importante, el camino de la redención es largo. Y quería ver si realmente estaba comprometido, o si esto era solo otro acto de manipulación. El tiempo lo diría. Después de esa confesión pública, en octubre de 2022, algo cambió. No en mí necesariamente, pero sí en cómo algunas personas veían a Javier. Ricardo comenzó a mantener contacto ocasional con él. Patricia, aunque seguía adelante con su vida junto a Alberto, permitió que las visitas con Sofía fueran menos supervisadas y más frecuentes. Pero yo seguía manteniendo mi distancia. Observaba desde lejos, recibiendo los reportes mensuales de Manolo sobre su trabajo, revisando los comprobantes de pago de los 500 euros mensuales, leyendo los informes de su terapeuta Teresa Ruiz. Todo indicaba que Javier estaba cumpliendo, pero yo necesitaba más que cumplimiento mecánico.
Necesitaba ver si esto era sostenible a largo plazo. Los meses siguieron pasando. Noviembre de 2022, diciembre, enero de 2023. Javier seguía trabajando en la construcción. Su cuerpo se había transformado. Ya no era el ejecutivo de traje impecable, sino un hombre curtido por el trabajo físico, con manos callosas y rostro bronceado por el sol. Había cumplido un año completo en el mismo trabajo. Había pagado 6.000 euros de los 45.000 que debía. En febrero de 2023, exactamente 2 años después de aquella llamada del banco que cambió todo, recibí una carta certificada. Era de Javier. La abrí con manos temblorosas. Papá, hoy se cumplen 2 años desde que descubriste lo que hice. 2 años desde que tu vida se convirtió en una pesadilla por mi culpa. No te escribo para pedirte nada. Solo quiero que sepas que estos 2 años han sido los más duros y los más importantes de mi vida. He aprendido lo que significa ganarse el pan con el sudor de la frente. He aprendido el valor de cada euro. He aprendido que el respeto no se compra, se gana. He pagado 12.000 euros de los 45.000 que te debo. Sé que es apenas una cuarta parte, pero cada uno de esos euros ha sido ganado honestamente. Quedan 33.000 euros, lo que significa 66 meses más de pagos, otros 5 años y medio, y los pagaré todos, hasta el último céntimo. Trabajo de lunes a viernes en construcción, sábados y domingos en el almacén. No tengo televisión, ni teléfono moderno, ni coches, ni lujos, pero tengo algo que no tenía antes: dignidad. La dignidad de saber que estoy enfrentando las consecuencias de mis actos como un hombre, no huyendo como un cobarde. Sofía me preguntó el otro día, ¿por qué el abuelo nunca viene a verme cuando tú estás? No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que su padre destruyó la confianza de su abuelo? Le dije que el abuelo estaba muy ocupado ayudando a mucha gente y que algún día, cuando yo fuera mejor persona, quizás podríamos verlo juntos. No sé si ese día llegará alguna vez, pero voy a seguir trabajando para merecerlo. Con respeto y arrepentimiento eterno, Javier. Doblé la carta lentamente y la guardé en un cajón de mi escritorio junto con todas las demás cartas que me había enviado durante esos 2 años. Eran 14 en total. Nunca había respondido ninguna, pero las guardaba todas. La fundación seguía creciendo. En marzo de 2023, un reportero del periódico El País nos contactó para hacer un artículo sobre nuestro trabajo. El artículo se publicó el 15 de abril de 2023, con el título «La fundación que nació de una traición, cómo un fraude familiar se convirtió en esperanza para cientos». El artículo contaba mi historia, la historia de la fundación, y mencionaba brevemente que mi hijo estaba cumpliendo un programa de restitución de 3 años. No mencionaba su nombre por razones legales, pero cualquiera que conociera la historia podía conectar los puntos. Después de la publicación recibimos cientos de llamadas y emails. Víctimas de toda España querían nuestra ayuda. Empresas querían hacer donaciones. La Comunidad de Madrid nos contactó de nuevo. En junio de 2023, la consejera de Políticas Sociales, María Sánchez Ortega, nos invitó a una reunión en la sede de la comunidad en la Puerta del Sol. «Señor Moreno», dijo la consejera, una mujer de unos 50 años con expresión seria pero amable, «hemos estado siguiendo el trabajo de su fundación durante 2 años. Los resultados son excepcionales. Han ayudado a 89 familias a recuperarse de fraudes familiares, han recuperado más de 340.000 euros en restituciones y han proporcionado apoyo psicológico a más de 150 personas. Queremos apoyar su expansión». «¿Qué tipo de apoyo?», pregunté. «Una subvención de 180. Son 0 euros para expandir sus operaciones a otras provincias. Específicamente, queremos que abran oficinas en Toledo y Guadalajara para el próximo año. Aceptamos, por supuesto. Con esa subvención contratamos más personal y comenzamos los planes de expansión. Pero mientras la fundación florecía, yo me sentía extrañamente vacío. Había convertido mi dolor en propósito, mi traición en legado. Pero la herida seguía ahí, bajo la superficie, sangrando silenciosamente.
En septiembre de 2023, Javier cumplió 18 meses consecutivos de pagos sin fallar. Había pagado 18.000 euros de los 45.000. Un día, Laura vino a mi despacho con expresión pensativa. «Tío, necesito hablarte de algo», dijo. «Dime». Javier ha estado cumpliendo impecablemente durante casi 2 años. Trabajo estable, pagos consistentes, terapia continua, confesión pública cumplida. Solo le falta 1 año más de trabajo para completar los 3 años requeridos. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando cumpla todas las condiciones? Era una pregunta que yo mismo me había hecho muchas veces. Si cumple todas las condiciones, recibirá los 25.000 euros anuales durante 10 años, según establecen los estatutos, respondí. Es lo que acordamos legalmente. Lo sé, dijo Laura. Pero la pregunta no es sobre el dinero. La pregunta es sobre ti. ¿Vas a perdonarlo realmente? ¿Vas a dejar que vuelva a ser parte de tu vida? Me quedé mirando por la ventana de mi despacho hacia la calle Serrano. Era una pregunta que no tenía respuesta fácil. No lo sé, Laura, admití finalmente. He visto su esfuerzo. He leído sus cartas, he seguido sus progresos y reconozco que se ha esforzado genuinamente. Pero cada vez que pienso en perdonarlo completamente, recuerdo sus palabras. Mi padre es un tacaño que nunca me ha dado nada. Recuerdo cómo me miró sin remordimiento cuando lo confronté, y me pregunto, ¿realmente ha cambiado en su esencia o simplemente está cumpliendo condiciones porque no le queda alternativa? ¿Y si ha cambiado realmente?, preguntó Laura suavemente. ¿Y si todo este dolor, toda esta pérdida realmente lo transformó? Entonces habré logrado lo que me propuse, respondí. Habrá aprendido que las consecuencias son reales y que el respeto se gana, no se exige. Pero eso no significa que nuestra relación vuelva a ser lo que era. Algunas cosas, una vez rotas, nunca se pegan completamente. Siempre queda la cicatriz. En octubre de 2023, un evento cambió mi perspectiva ligeramente. Sofía cumplió 5 años. Y Patricia organizó una pequeña fiesta en un parque cerca de su casa. Me invitó, y por primera vez en 2 años decidí ir. Cuando llegué, vi a Javier jugando con Sofía en los columpios. La niña reía con alegría genuina. Javier la empujaba suavemente, con una sonrisa en el rostro que no le había visto en años. No era la sonrisa arrogante del ejecutivo exitoso, era algo más simple, más humilde, más real. Sofía me vio y corrió hacia mí. ¡Abuelo!, gritó abrazando mis piernas. La levanté en brazos, sintiendo cómo mi corazón se llenaba con ese amor incondicional que solo los nietos pueden dar. «Feliz cumpleaños, princesa», dije besando su frente. «Abuelo, ¿por qué nunca vienes cuando papá está?», preguntó con esos ojos grandes e inocentes que no entendían las complejidades de las traiciones adultas. «Porque el abuelo y papá tuvieron un problema muy grande hace tiempo», respondí honestamente. «Y estamos intentando arreglarlo, pero toma mucho tiempo». «¿Pero te vas a quedar hoy? ¿Vas a comer pastel con nosotros?». Miré hacia donde estaba Javier. Él me miraba desde los columpios con expresión esperanzada pero respetuosa, sin acercarse, esperando mi decisión. «Sí, princesa», dije finalmente, «me voy a quedar». Durante la siguiente hora compartimos pastel y refrescos. Javier y yo no hablamos directamente. Simplemente coexistimos en el mismo espacio, observando a Sofía jugar con otros niños. Pero cuando me despedí, Javier se acercó. «Gracias por venir, papá», dijo en voz baja. «Significa mucho para Sofía. Y para mí». Lo miré. Vi las arrugas prematuras en su rostro, las canas en sus sienes a los 37 años, las manos curtidas de trabajador. Vi a un hombre que había perdido todo y estaba reconstruyendo su vida pieza por pieza. «No lo hice por ti», respondí con honestidad. «Lo hice por ella, pero reconozco que has cumplido hasta ahora. Continúa así. No fue un abrazo, no fue perdón completo, pero fue reconocimiento, y por ahora era suficiente». En diciembre de 2023, 3 años después de aquel fraude, visité el cementerio de la Almudena donde está enterrada Elena. Era un día frío y gris,
típico del invierno madrileño. Me arrodillé frente a su lápida. «Elena», murmuré, «nuestro hijo nos traicionó, pero creo que finalmente está aprendiendo. No sé si alguna vez podré perdonarlo completamente. Tú siempre fuiste más compasiva que yo. Probablemente ya lo habrías perdonado, pero yo necesito más tiempo. Necesito estar seguro de que el cambio es real y permanente». El viento sopló entre los cipreses, como si Elena me respondiera. «He convertido nuestro dolor en algo bueno», continué. «La fundación está ayudando a cientos de familias. Tu nombre vivirá a través del bien que hacemos. Y quizás algún día, cuando Javier complete todas las condiciones, cuando demuestre que realmente ha cambiado, podamos reconstruir algo. No será lo que teníamos antes. Eso murió con la traición. Pero quizás pueda ser algo nuevo, algo más honesto, algo construido sobre cimientos de respeto ganado, no de sangre compartida». Me quedé ahí durante una hora más, en silencio, sintiendo la presencia de Elena a mi alrededor. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré otra carta de Javier. Esta vez la abrí inmediatamente. «Papá, en marzo de 2024 cumpliré 3 años de trabajo ininterrumpido. Habré pagado 21.000 euros de los 45.000. Habré completado 3 años de terapia. Habré cumplido todas las condiciones que estableciste. No sé qué pasará después. No sé si finalmente me considerarás digno de recibir lo que los estatutos de la Fundación prometen, pero honestamente, eso ya no es lo más importante para mí. Lo más importante es que me he convertido en el tipo de padre que Sofía merece. El tipo de hombre que puede mirarse al espejo sin sentir asco. El tipo de persona que gana las cosas honestamente y aprecia su valor real. Si nunca vuelves a confiar en mí completamente, lo entenderé. He roto algo precioso y sagrado, pero quiero que sepas que cada día me esfuerzo por ser mejor, no para recuperar tu confianza, sino porque finalmente entiendo que es lo correcto. Te quiero, papá. Siempre te he querido, aunque mis acciones demostraran lo contrario. Javier». Guardé la carta y caminé hasta mi despacho. Saqué un papel y por primera vez en 3 años escribí una respuesta. «Javier, he visto tu esfuerzo. He reconocido tu transformación, pero debes entender algo fundamental. El perdón no borra las consecuencias. Puedo reconocer que has cambiado y aún mantener distancia. Puedo respetar tu esfuerzo y aún sentir la herida de tu traición. Cuando cumplas las condiciones en marzo de 2024, recibirás lo prometido. No porque te lo merezcas por derecho de sangre, sino porque te lo habrás ganado con esfuerzo genuino. Esa es la diferencia que nunca antes entendiste. Nuestra relación nunca volverá a ser lo que era. Eso murió el día que falsificaste mi firma, pero quizás, con tiempo y esfuerzo continuo, podamos construir algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo, no en obligación familiar. Continúa como vas, no por mí. Hazlo por ti mismo y por Sofía, Miguel Ángel». Envié la carta al día siguiente. Ahora, mientras escribo estas reflexiones finales, pienso en todo lo que he aprendido de esta experiencia devastadora. He aprendido que el amor a veces requiere dureza, que proteger a alguien de las consecuencias de sus actos no es amor, sino complicidad. He aprendido que el patrimonio material es importante, pero la dignidad y el respeto son invaluables. He aprendido que de las cenizas de la traición pueden hacer algo hermoso, una fundación que ayuda a cientos de familias, un legado que trasciende mi propia historia personal. He aprendido que la redención es posible, pero no es fácil, rápida ni completa. Y he aprendido que algunas heridas nunca sanan totalmente. Siempre llevaré la marca de lo que Javier hizo. Siempre recordaré esas palabras. Mi padre es un tacaño que nunca me ha dado nada. Pero también recordaré su confesión pública, sus lágrimas genuinas, sus 3 años de esfuerzo ininterrumpido. La vida no es una película donde todo se resuelve con un abrazo emotivo y música inspiradora. La vida real es más complicada, más matizada, más gris. Mi hijo me traicionó profundamente. Está pagando las consecuencias y trabajando por su redención.
Yo reconozco su esfuerzo, pero mantengo mi distancia protectora. ¿Es esto suficiente? No lo sé. Quizás con los años, cuando vea que el cambio es permanente, cuando Sofía crezca y necesite a su abuelo y a su padre juntos en su vida, quizás entonces pueda abrir mi corazón un poco más. Pero por ahora, esto es lo que puedo ofrecer. Reconocimiento sin reconciliación completa. Respeto por el esfuerzo sin restauración de la confianza total. Una puerta entreabierta, no completamente cerrada, pero tampoco completamente abierta. Y al final creo que eso es lo más honesto que puedo dar. Porque el verdadero amor, el amor maduro y sabio, no miente sobre el dolor. No finge que las traiciones no importan. Reconoce la realidad tal como es, dolorosa, complicada, imperfecta, pero con espacio para el crecimiento y quizás algún día para una forma diferente de amor. Mi hijo usó mi nombre para comprarle un auto a su suegro, diciendo que él lo merecía más que yo. Y yo decidí que nunca volvería a confiar en él de la misma manera. Esa confianza murió. Pero de esa muerte nació algo nuevo. Una fundación que salva familias, un hijo que aprendió el valor del esfuerzo honesto y un padre que entendió que la justicia, aunque dolorosa, es la forma más profunda de amor. Las consecuencias son eternas, pero también lo es la posibilidad de transformación. Y eso, al final, es lo único que realmente importa. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.